Hola amigo de Tutoliver, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te enseñaré el uso de la función useRelationship para que podamos aprovecharla para crear filtros de fechas dinámicas en los casos en que tengamos bases de datos en las que exista más de una columna de fecha. Así que comencemos. Lo primero que debes saber es que para este caso de uso tenemos que tener una base de datos de este estilo. Vamos a ir a vista de tabla y vamos a ubicar la tabla de pedidos que se encuentra para descargar en la descripción de este video. En esta tabla lo que tenemos es la información de un e-commerce que se encarga de despachar pedidos a diferentes ciudades de Colombia basados en la información que ingrese el usuario sobre qué producto quiere adquirir. Para este tipo de operaciones es normal que tengamos diferentes columnas de fechas sobre las cuales queramos hacer análisis. Por ejemplo, la fecha en la que se creó el pedido, la fecha de despacho o la fecha en la que finalmente fue entregado. Es muy común que en este tipo de tablas, donde nosotros tenemos más de una fecha, queramos ver cuál fue el comportamiento de los productos según si fue la fecha de creación, fecha de despacho o fecha de entrega. Para eso haremos uso de un concepto que vimos hace bastante en el canal, que fue el uso de la tabla calendario, así como de la construcción de relaciones. Solo que en este caso lo que queremos es no tener un filtro para cada una de las fechas, es decir, un filtro para fecha de despacho, fecha de entrega y fecha de creación del pedido, sino que vamos a dejar un único filtro de fecha que se aproveche las propiedades de Power BI y tenga otro filtro asociado con el que podamos cambiar dinámicamente entre estas tres fechas para ver cómo cambian los resultados acá. Entonces, para eso lo primero que debemos hacer es generar una tabla calendario. Recordando lo que hemos visto en otros videos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a modelado, nueva tabla, vamos a llamar a la tabla calendario, aquí en nuestra barra formulación, y vamos a utilizar la función calendar auto, que lo que hace es construir básicamente una tabla de una sola columna, donde la primera fila va a corresponder a la fecha o la primera fecha del año, de la fecha más antigua que tengamos en nuestra base de datos, y la última fecha va a corresponder a la fecha más reciente con respecto a la fecha que tengamos en nuestras bases de datos. Vamos a dar Enter y veamos que se ha generado una tabla calendario con este icono que significa tabla calculada. Vamos a la vista de tabla y aquí podremos observar que tenemos desde el 1 de enero de 2023, luego lo ponemos descendente, hasta el 31 de diciembre de 2024. Si vamos a nuestra tabla de pedidos, podremos observar que, por ejemplo, la fecha más reciente de creación de pedido es del 1 de enero de 2023. Si lo hacemos de orden descendente, tenemos el 30 de diciembre de 2023 para la fecha de creación de pedido. Podemos hacer el mismo ejercicio para la fecha de despacho. Aquí en este caso tenemos hasta 2024. Vamos a darle en orden ascendente y en orden descendente hasta la fecha de entrega. Volviendo a nuestra tabla calendario, lo que observamos es que la primera fecha de esta tabla corresponde al inicio de año de la fecha más antigua que nosotros tenemos en la totalidad de nuestra base de datos y que la fecha más antigua corresponde al fin de año con respecto a la última fecha que haya en nuestra base de datos. De esta manera, para lo que es inteligencia de fechas y las funciones que vamos a utilizar, todas las fechas están contenidas dentro de la tabla calendario. Ahora, el siguiente paso es ir a la vista de modelo y desde la vista de modelo vamos a ubicar nuestra tabla de pedidos. Aquí tendremos la tabla calendario. Lo que tendremos que hacer entonces es relacionar una de las columnas de fecha de la tabla pedidos con la tabla calendario. Pero en este caso vamos a observar que tenemos tres diferentes fechas, pero una única tabla de calendario, por lo que en otros ejercicios podríamos decir que la solución es crear diferentes tablas calendario para cada una de las fechas, por lo cual es poco eficiente y no nos es útil para este análisis que queremos hacer. Así que lo que vamos a hacer es generar las tres correcciones a la misma tabla calendario y analizar qué pasa. ¿Cómo lo haremos? Ubicamos primero la fecha de creación de pedido, mantenemos clic izquierdo y luego arrastramos hasta la columna Date. De esta manera se nos abre este cuadro de diálogo y le damos en Guardar. Acto seguido hacemos lo mismo con la fecha de despacho, la columna Date, le damos Guardar y haremos lo mismo con la fecha de entrega a la columna Date de la tabla calendario, nuevamente Guardar. Esto es lo que nos creará, son tres relaciones de la misma columna, pero a tres columnas diferentes, donde podremos ver que la primera está en una línea continua y la demás está en unas líneas moteadas.
Estas líneas punteadas lo que significan es que la relación existe entre esta columna date y esta columna fecha de despacho y entre esta columna date y la columna fecha de entrega, pero no están activas. La única que está activa es la fecha de creación de pedido. Analíticamente, ¿qué implicación tiene esto? Y es que cuando yo vaya a utilizar el campo date de la tabla calendario para filtrar mis datos, va a hacerlo con respecto a la fecha de pedido. Vamos a ir ahora a la vista de tabla, vamos a ir a la tabla calendario y a la columna date. Es importante que esta columna esté en el mismo tipo de datos que las demás que tenemos, así que lo vamos a dejar solamente como fecha, dado que de otra manera puede llegar a fallar. Y en formato nos aseguraremos que esté en fecha corta, esto simplemente a un nivel visual. Luego vamos a validar nuestras demás fechas, que efectivamente también estén en un formato de fecha. Volvemos a nuestra vista de informe y lo que vamos a hacer a continuación es construir un filtro acá. Entonces ahora iremos a nuestro panel de visualizaciones, segmentación de datos, luego a la tabla calendario, campo date y lo llevaremos al espacio de campo. De esta manera podremos filtrar nuestros datos utilizando el campo date de la tabla calendario. Pero tengan en cuenta que por la relación que existe en este momento solamente va a filtrar por fecha de creación de pedido, dado que es la única relación que está activa, dado que no es posible activar más de una relación a la vez cuando vienen desde una misma columna. Volvemos a la vista del informe y aquí podemos validar que si hacemos cualquier movimiento a través del tiempo, los resultados, tanto del valor de ventas total por ciudad del cliente como la cantidad de pedidos por nombre de producto, se van a ver afectados. Ahora incluso lo que podemos hacer para validar que este resultado es cierto es dirigirnos a nuestro panel de visualizaciones, tabla, y vamos a ubicar fecha de creación, como es este caso, fecha de despacho y fecha de entrega. Y podemos llevar, por ejemplo, una de las medidas que ya hemos creado en esta tabla previamente, que se llama valor total. Y aquí tendremos el valor total de las ventas. Pero lo que va a variar aquí fundamentalmente, o lo que vamos a analizar, es aquellos pedidos que hayan sido generados, por ejemplo, entre enero y febrero de 2023. De esta manera aquí podremos ver los diferentes resultados, perdón, de 2023, no filtré bien, febrero de 2023. Entonces, aquí lo que podemos ver es los diferentes resultados para este periodo de tiempo, por lo que si algún pedido tuvo una fecha de creación diferente a la que se encuentra acá, no va a aparecer, porque es este filtro el que está funcionando a partir de la fecha de la creación, gracias a la relación que tenemos acá. Volvemos a la vista de informe y podemos devolver este filtro donde lo teníamos. Ahora bien, lo que nosotros quisiéramos es, por ejemplo, que la información de estas visualizaciones cambiara a partir de la fecha que nosotros seleccionemos en otro filtro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso en particular, lo que vamos a hacer es crear una tabla de parámetros que nos permita encapsular estas tres tipos de fechas, fecha de creación, fecha de despacho y fecha de entrega, agregarla como filtro y que de manera dinámica, solamente seleccionando el tipo de fecha que queremos tener, Power BI utilice este filtro y cambie el comportamiento de las demás gráficas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la sección de introducir datos, vamos a cambiarlo a tipo de fecha. Vamos a crear una columna que se llame tipo de fecha. Y en este caso vamos a llamarla fecha de creación, fecha de despacho y fecha de entrega. Le damos cargar. Y lo que tendremos aquí es una tabla. Vamos a ir a la vista de tabla para revisarla. Que va a tener estos tres valores que nos van a servir como filtro. Vamos a ir a la vista de informe. Y por acá vamos a generar otra segmentación de datos, en la cual vamos a traer este tipo de fecha. De momento, dando clic no va a hacer absolutamente nada porque pues ni siquiera está relacionada con nuestro modelo de datos. Pero este filtro nos va a ser útil para lo que necesitamos. Entonces a continuación vamos a ir a dar formatos objeto visual, configuración, estilo, lista vertical y selección única. De tal manera que solo se puede analizar una fecha a la vez. Y entonces es aquí donde va a empezar la magia. Tenemos que hacer lo siguiente.
Y es que para este ejercicio tenemos unas medidas principales, que es cantidad de pedidos, valor total, que son aquellas que nos están resumiendo los resultados de nuestra operación. Entonces, lo que debemos hacer es afectar estas medidas de tal manera que según el valor que esté tomando este filtro, me active una u otra relación. Así que utilizaremos una función muy conocida que es switch, que hemos utilizado en otros videos, para evaluar diferentes escenarios y activar las diferentes relaciones que existen en nuestra base de datos. En este caso lo vamos a hacer con nuestra columna o con nuestra medida de valor total. ¿Qué haremos? Vamos a dar clic en ella, ingresaremos a nuestra barra de formulación y para que sea más ordenado lo que podemos hacer es Shift Enter y podemos utilizar esta denominación por líneas que nos ofrece Power BI. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar la función switch. Esta función switch, recordando lo que hemos visto en otros videos, nos permite evaluar diferentes casos según los resultados de una expresión. Por ejemplo, evaluar esta función o que está trayendo el valor total de las ventas, si por ejemplo el usuario seleccionó fecha de despacho, fecha de entrega o fecha de creación. Entonces, en este caso vamos a utilizar la función selectedValue, abrimos paréntesis y escribimos tipo de fecha y cerramos paréntesis. Entonces aquí le estamos indicando que de la función switch que vamos a utilizar como referencia el valor que haya seleccionado en tipo de fecha, que en este caso viene de nuestro filtro. Entonces escribimos coma justo al lado, Shift Enter, y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que si el valor que está seleccionado acá corresponde con fecha creación, fecha de creación, entonces lo que yo quiero que haga esta función propiamente es lo siguiente. Me haga un calculate de esta expresión que tenemos acá. Recuerden que la función calculate lo que nos permite es evaluar el resultado de una expresión en diferentes contextos. En este caso quiero que me sume el valor total del producto más el valor total del envío, pero que lo haga teniendo en cuenta la función useRelationship. Esta función lo que me va a permitir es activar internamente las relaciones que haya entre dos columnas. En este caso, entre la columna calendario y la columna fecha de creación pedido de mi tabla de pedidos. Y así tendría el primer hilo lógico de mi función switch. Ahora lo siguiente que yo le puedo decir es que si dice fecha de entrega, la relación que debe utilizar es de la siguiente manera. Recuerden aquí que en el calculate debemos cerrar el paréntesis, dado que utilizamos una función interna que es useRelationship y nos faltaba cerrar este cálculo. Nuevamente calculate. La expresión es exactamente la misma, que es esta que tenemos acá, solamente que en la función useRelationship ahora queremos utilizar la relación que hay entre la tabla calendario con su campo date y la tabla pedidos con la fecha de entrega. Cerramos paréntesis para el useRelationship y otra vez para el calculate. Coma, bajamos nuevamente, fecha de despacho, y hacemos exactamente lo mismo. Calculate. Aquí podemos tomar otra vez esta expresión de acá. Luego useRelationship entre la tabla calendario con su columna date y nuestra tabla con la fecha de despacho. Cerramos acá. Perfecto. Cerramos el calculate y vamos a dejarle un valor por defecto. Y es que en caso de que no suceda ninguna de estas o tengamos algún error, simplemente me haga esta suma. Y aquí me cierre la función switch. Entonces, lo que hemos construido son escenarios de análisis en los cuales, según el valor que tenga el usuario seleccionado en el filtro, se active una u otra relación, bien sea con la fecha de creación, fecha de entrega o con fecha de despacho. Vamos a darle Enter y automáticamente queda de esta manera nuestra función. Entonces, en este caso yo tengo seleccionado fecha de entrega, que es la que funciona acá. Si está con fecha de entrega, utilíceme esta estructura. Entonces, si por ejemplo yo selecciono un periodo de tiempo corto, como puede ser enero de 2023,
Aquí va a utilizar la fecha de entrega. Si utilizo la fecha de despacho, voy a ver unos ligeros cambios con respecto a la anterior, dado que aquí me está evaluando los resultados con la fecha de entrega o con la fecha de despacho o con la fecha de creación del pedido. Dado que son tres intervalos de tiempo relativamente cercanos, no se ven muchas diferencias, pero podemos apreciar que Power BI captura el comportamiento y va a analizar aquellos productos que fueron entregados del 1 de enero al 31 de enero o despachados en este periodo de entrega. Puede pasar que algunos productos hayan sido despachados el 31 de enero, pero entregados posteriormente. Por eso podríamos tener valores diferenciales en algunos casos, dado que las entregas se pueden generar de manera posterior. Es así, mis estimados seguidores de Tutoliver, que hemos logrado comprender el uso de la función useRelationship y aprovecharla para utilizar un único filtro de fecha que me afecte los diferentes resultados de mi reporte. De esta manera soy más eficiente, utilizo los modelos relacionales y puedo permitir que mi dashboard sea mucho más interactivo. De antemano, muchas gracias por su atención y espero pues verlos en próximos videos. Un abrazo y hasta pronto.